Hubo un tiempo en el que los maletines eran protagonistas de la aprobación de normas en el Parlamento. Esto estaba aprobado. No se tenía mayoría y entonces llegaba el ministro de gobierno con unos maletines. eh, los maletines contenían dinero que salían de gastos reservados. El gobierno tenía una caja, gastos reservados, que nadie podía saber, por eso eran reservados, a qué se destinaban. Pero había un ítem en el POA del gobierno, en el presupuesto, tantos millones para gastos reservados. Esos gastos reservados se usaban para sobornar dirigentes sindicales, periodistas también, políticos, y para aprobar leyes. Iba el ministro, eso se administraba en el Ministerio de Gobierno, entonces por eso llegaba el ministro de Gobierno, se sentaba en una oficina y iban pasando los parlamentarios, maletín, 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 y se aprobaban las leyes. Cachito, que cubría políticas, me va a confirmar o negar esto que estoy contando. Bueno, se pensaba que Rodrigo Paz iba a aplicar lo mismo, por lo menos había rumor. Doria Medina dijo, hay que aprobar las leyes concertando, negociando, no a través de la corrupción, no sé qué cosas. Bueno, el presidente del Senado, que se llama Diego Ávila, dijo, ¿cómo compra de senadores? No, 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 negó absolutamente la posibilidad de comprar senadores y dijo que se van a buscar consensos para aprobar las leyes. La primera, que está en trámite ya en la comisión respectiva, me parece la comisión de planeamiento, es la ley de inversiones, nueva ley de inversiones. No solo el proyecto del gobierno, pero otros tres que vienen de otros sectores parlamentarios, de otros sectores políticos, pues la comisión tiene que ver si hay puntos en común, hacer una nueva ley, en fin, la comisión tendrá que dar un informe a la plenaria. Pero la pregunta es, ¿tú crees, Cacho, que hay maletinazos hoy en día? Confirmado, Amalia, esto que tú decías al principio, sí, en la cobertura que hacíamos en el área política, sí, había estos maletines, que en la época del MAS también se mantuvieron, pero ya no se decía, por supuesto, con ironía, en tono de broma, que dejaron de ser maletines y se convirtieron en aguayos, porque igual se compraban las conciencias de diputados que habían llegado con su rótulo de diputado opositor a la hegemonía masista, no sé qué, y cómo se compraban las conciencias. No necesariamente con los maletinazos o con los aguayazos, ¿no? Sino, a ver, ¿qué te parece si te mandamos en representación del órgano legislativo plurinacional a China, andate a China, luego te puedes ir a Pekín, de Pekín puedes pasar a Moscú en Rusia y de vuelta quizás en Madrid? Ah, una buena idea, pero antes de tu viaje necesitamos que votes. Ah, claro, por supuesto. Y entonces, claro, muchos opositores, Amalia, se transformaban en oficialistas en las votaciones, ¿no? Entonces, claro, más no tenía mucho problema, tenía holgado los dos tercios, pero a veces, para dar una sensación de que había consensos, había, qué sé yo, conciencia en los diputados de la oposición, bueno, hacían levantar la mano, como te estoy diciendo. Seguramente ahora han cambiado las cosas. Se dice en los corrillos parlamentarios que ya no son ni maletines ni aguayos, ahora son QRs. Un QR tan listo, ahí está el asunto, nadie se entera, nadie ve nada, y entonces así están solucionando. El presidente del Senado dice, no, eso no existe, no, le rechazo rotundamente, y lo que vamos a hacer es debatir hasta encontrar coincidencias con las fuerzas políticas de oposición. Que ayer Amalia ya volvió a hacer crisis, esta vez la Alianza Libre, la alianza que está liderada por Tuto Quiroga. Porque ayer, de manera oficial, Branko Marinkovic, el senador cruceño, y los senadores y diputados de demócratas de la organización política del ex gobernador de Santa Cruz, don Rubén Costas, han roto oficialmente con la Alianza Libre, con Tuto Quiroga, lo acusaron de manejar dictatorialmente esa alianza. Branko Marinkovic llegó a decir, ojalá, qué bueno que no haya ganado la elección Tuto Quiroga, porque si es así,
como opositor, imagínense si con poder, ¿qué hubiese hecho con nosotros los pobres parlamentarios que venimos a entregar todo nuestro esfuerzo al país? Y junto con demócratas, junto con Branko Marinkovic, también ha roto oficialmente el FRI, el Frente Revolucionario de Izquierda, que se aliaron, demócratas y el FRI, conformaron una alianza libre y promovieron como candidato a la presidencia a Jorge Tuto Quiroga. Tuto Quiroga tuvo la habilidad en este tiempo de conformar su propio partido que se llama Libre, y entonces, claro, si bien se va al FRI, se va a Demócratas, queda Libre como organización política con personalidad reconocida por el Tribunal Supremo Electoral, y entonces esta alianza queda partida en tres. Libre por un lado, Demócratas por otro lado, junto con el Frente Revolucionario de Izquierda. Algo parecido está sucediendo con la Alianza Unidad, donde también hay los del Partido de Unidad Nacional, junto con algunos parlamentarios que vinieron de Comunidad Ciudadana, los otros de los camachistas también se han roto y han decidido quedarse con el gobierno, y lo propio otros diputados que vienen también de Comunidad Ciudadana, que también se han alejado de la alianza y ahora son una especie de variables independientes en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Cuál es el detonante de esta dispersión, Cacho? ¿Qué está provocando estas rupturas que además son públicas, por lo que significa que son agrias, ¿no? No es que se separan de a poquito, que toman distancia. Lo que se sabe es que Tuto Quiroga ha tomado una posición frontal contra el gobierno, porque el gobierno tomó una posición frontal contra Tuto y contra Samuel. Tuto también respondió, y respondió con frases o acusaciones duras, pero asertivas también. Y bueno, hay un sector que más bien se arrima al calorcito del poder. Demócratas y Marinkovic y que están dispuestos a apoyar, ¿no? La estabilidad de Rodrigo Paz, y esa estabilidad se la logra en el Parlamento. Yo creo que esto es punto a favor de Rodrigo Paz, ¿no? Tuto queda como aislado y en minoría. Habría que hacer una contabilidad de diputados y senadores. Al final, Tuto con cuánto se queda, Samuel con cuánto se queda, y hay este gran sector de corrientes que no son independientes, pero que están entre la oposición radical y el gobierno, más inclinados al gobierno que a la oposición radical. Favorece al gobierno, favorece al gobierno. Sí, aunque el atenuante, Amalia, es que también el PDC está partido en tres. El oficialismo tampoco está compacto. Hay el grupo de parlamentarios rodriguistas, que se llaman ellos. Hay otro grupo, los laristas, gente que está a full, metida al 100% con Edman Lara. Y los orgánicos, ¿no? Los que dicen, se reclaman ser del PDC, de la democracia cristiana, que critican, que tienen sus cuestionamientos a cómo se maneja el gobierno de parte de Rodrigo Paz, pero en las votaciones quizás cambian de opinión o les hacen cambiar de opinión, y entonces veremos. ¿Dónde va a estar la prueba de fuego, Amalia? Por lo que tú dices, y me parece a mí una especie de desafío, es ver quiénes votan, cómo votan y todo eso, porque ahora, Amalia, se nos ha complicado incluso para quienes hacíamos la cobertura hace años, porque eran los titulares, de los suplentes poco contaban, pero ahora cuentan los suplentes, porque tienen su semana regional, entonces hay que calcular incluso cuando estén más suplentes que titulares para la votación de una determinada ley. Entonces todo es una especie de esquema ahí que se arma para contar los votitos y saber si tiene o no la mayoría. Si no tuviese, postergan la votación, postergan, dicen falta de quórum, o hay otro tema más importante, entonces van pateando como un balón hacia adelante para encontrar el momento y producir la votación. Pero la prueba de fuego va a ser la ley de inversiones. Esa va a ser la prueba de fuego. ¿Tiene la mayoría el gobierno y estos grupos prooficialistas, o tiene la mayoría para rechazar
estas fuerzas partidarias de oposición. Sino para rechazar, para exigir un mayor debate, ¿no? Porque tampoco Tuto Quiroga se va a oponer a una nueva ley de inversiones. Es más, tiene un proyecto que está ahí en curso, un proyecto con el que hay que consensuar. Pero no será fácil, exigirá debate. Y a mí me parece muy bien, Cacho, que no existan rodillos y que las cosas se aprueben rápidamente. No, es una ley muy importante para el país, una ley que se espera marque el rumbo de las inversiones y de la actividad privada de aquí a 10 años mínimo, de aquí a 20 años mínimo, y entonces se requiere consenso, se requiere que sea una buena ley, una buena ley.